Entonces vamos a arrancar. Entonces, esta diapositiva que yo les estoy mostrando no tiene que ver con el tema de hoy, pero sí con el tema que nosotros desde la biología estamos tratando de desarrollar en este curso de la maestría y en algunos cursos que dictamos en el departamento. Yo les había colocado lo que tenía adelantado del proyecto Ecolciencias. Y si ustedes leían que en los objetivos decía que tener en cuenta la pedagogía del cuidado. Entonces dije, yo les voy a contar de qué se trata eso. Neil Noddings, en el año 1992, él proponía la ética del cuidado. Y esa ética del cuidado, a mí me parece que es muy importante tenerla en cuenta porque en los procesos de enseñanza, aprendizaje, nosotros debemos de tomar un papel de cuidador y desarrollar en el niño ese papel de cuidador. Entonces yo cuido a al niño, al estudiante, el estudiante cuida al otro estudiante, pero el estudiante también me cuida a mí. Entonces una interacción recíproca de respeto. Ese cuidado tiene varias componentes, entonces el cuidado de la palabra, el cuidado de las relaciones, el autocuidado, el cuidado del ambiente. Entonces a mí me parece muy importante la ética del cuidado, la pedagogía del cuidado, porque sería el momento de hacer un eje transversal que ayuda a mejorar esa situación particular que nosotros tenemos en nuestro país. La semana pasada leía un articulito que escribía un periodista que el país no requiere un cambio político, sino lo que requiere nuestro país es un cambio cultural. Y ese cambio cultural entonces se podría lograr a través de la pedagogía del cuidado. Entonces, esa pedagogía del cuidado se propone reconstruir las relaciones sociales en los ámbitos escolares y familiares. Es decir, a ustedes los profesores les piden que cambien el mundo, que mejoren la sociedad, que mejoren la economía, ¿sí? Porque esa es la excusa de los políticos. Una manera de cumplir un poco con eso es involucrando al padre de familia en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero ponerlo a reflexionar también en este proceso de la pedagogía del cuidado. Y esa pedagogía del cuidado se resume en 4 estrategias: diálogo, confirmación, práctica y ser ejemplo. Es decir, a mí me piden hablar de valores, yo no puedo hacer un discurso acerca de los valores. Es mejor que yo demuestre los valores con mi comportamiento. Ser ejemplo. Entonces, por eso llamaba la atención sobre esta pedagogía del cuidado, por si en un momento les puede ser de utilidad y de pronto para que entendieran un poquito qué era lo que pretendíamos o pretendemos con ese anteproyecto que metíamos en Conciencias, que lo tienen disponible. Encontré una oración que ustedes saben que yo siempre les pongo, algo de reflexión. Entonces los maestros en formación no solo tienen que aprender conceptos y procedimientos de ciencias, sino también aprender habilidades para transponer esos conceptos y procedimientos en el aula. Por esa razón la maestría tiene que hacer un proceso de reflexión. Si nosotros queremos hacer un cambio, nosotros tenemos que generar ese cambio, los maestros que estamos aquí, ¿sí? Para que podamos ser ejemplos y comencemos a mostrarle cómo pueden ustedes hacer esa transposición, no solo de conceptos, sino de habilidades. Y eso tienen que tenerlo ustedes en cuenta en el momento en que hagan evaluaciones. Esas evaluaciones de los cursos deben exigir unos cursos que verdaderamente les sirvan a ustedes para crecer a nivel profesional y a nivel del trabajo que ustedes realizan. Ahora sí,
entramos en materia y qué es lo que queremos ver. Hoy vamos a ver la digestión, sistema digestivo. Y como siempre les digo, es importante que tengamos unos objetivos de aprendizaje. Aquí no está todo lo que vamos a ver, porque yo primero hago lo que es más importante. Y cuando me queda tiempo, entonces digo, a ellos les hace falta esto, yo les puedo poner esto, y entonces por eso siempre resultan ustedes con más cosas y de pronto no nos alcanza el tiempo. Pero yo siempre les coloco allí las presentaciones y si les hacen falta, pues ustedes me dicen que explique algo. Entonces el objetivo en realidad era ver sistema digestivo humano como ejemplo de digestión heterótrofa. Pero después pensé, yo dije a ellos les comienzan a hacer falta otros elementos. Habíamos visto en las clases anteriores la nutrición autótrofa. Y lo vimos con el profesor Xavier Martínez, que él miraba la fotosíntesis en las plantas, etc. Entonces la segunda parte de este curso quiere ocuparse con esa nutrición heterótrofa. Los organismos heterótrofos, entonces ellos se alimentan de unos compuestos orgánicos que han sido sintetizados por otros organismos. Es decir, vamos a depender de los organismos autótrofos. Estos compuestos están constituidos por moléculas orgánicas. De acuerdo al tamaño, entonces los organismos heterótrofos, ellos se pueden alimentar de microorganismos, pueden alimentarse de sustancias en disolución, como lo hacen los parásitos. Todos esos organismos parásitos que nosotros tenemos en nuestro organismo, ellos se están alimentando de esas sustancias en disolución que son nutrientes allí, listicos para ser consumidos. Pueden consumir fragmentos de organismos o organismos enteros de gran tamaño. Entonces, fragmentos de organismos, ¿quiénes lo hacen? Entonces, hay unos organismos saprófitos que se encargan de alimentarse de sustancias en descomposición. Entonces, allí ellos van a aprovechar unos fragmentos de compuestos orgánicos, los cuales han sido fragmentados por otros. Esta digestión se lleva a cabo mediante procesos mecánicos y a través de enzimas digestivas que se encargan de romper enlaces. Son reacciones químicas que a partir de compuestos complejos nos van a hacer compuestos más simples. De esta manera, no se trata de degradar cada uno de los enlaces químicos, porque si degradamos cada enlace químico se va a perder energía. Entonces se hacen las macromoléculas, se hacen en compuestos más pequeños, pero sin degradarlas a su mínima expresión, porque ya no serían nutrientes. Es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede con esos nutrientes digeridos? Entonces la digestión lo único que hace es descomponer compuestos complejos en moléculas simples que llamamos nutrientes. ¿Qué hace nuestro cuerpo con esos nutrientes? Y aquí tenemos que tomar la fase de respiración celular. Y tomamos de una vez la fase de respiración, ¿sí? Entonces, ese proceso de respiración se divide en tres procesos. Una respiración fisiológica, que de lo que trata es de captar oxígeno y sacar el exceso de CO2. Hay un intercambio de gases, donde ese oxígeno captado se lleva a cada una de las células y tiene que ser intercambiado con ese CO2 que está en exceso. Y luego tenemos la respiración celular o mitocondrial. A través de la respiración celular es que nosotros vamos a aprovechar esa energía allí acumulada en esas moléculas que hemos fragmentado, que hemos llevado a formas simples en la digestión. Esa respiración celular entonces se lleva a cabo en el citosol y en la mitocondria. Entonces, en el citosol nosotros hacemos el proceso de glucólisis. Cogemos la glucosa y la degradamos en dos moléculas de ácido pirúvico. Y allí en esa fragmentación me aparecen dos moléculas de ATP.
ya tengo una producción energética. Si no llega a haber oxígeno, entonces la célula hace fermentación y se van a producir compuestos. En nuestro cuerpo, por ejemplo, se produce el ácido láctico, ¿sí? En el caso de las bacterias, donde hayan bacterias, entonces ellos van a hacer fermentación y nos van a producir etanol. Pero como nosotros a través del sistema respiratorio estamos llevando oxígeno, entonces tenemos oxígeno disponible para nuestro cuerpo. Entonces, este proceso sigue la vía de la mitocondria. Este ácido pirúvico penetra a la mitocondria y a través del ciclo del ácido cítrico se va a extraer ese CO2 y se va a producir ATP. La energía almacenada en estos enlaces nos va a quedar almacenada en un sistema de transporte de electrones. En este sistema de transporte de electrones, entonces vamos a terminar de capturar ese ATP. Tenemos aquí la síntesis, entonces cogemos la glucosa, el almidón y todo lo que hemos transformado en glucosa, lo llevamos al ciclo de Krebs y luego al sistema de transporte de electrones y ya tenemos ATP. El objetivo del proceso de digestión es tener esto: materia y energía. Y esa energía los seres vivos la tenemos en forma de ATP. A partir de ese ATP podemos crecer, podemos hablar, podemos correr, podemos reproducirnos. ¿Qué tipo de nutrientes requieren los organismos? Entonces requieren azúcares, lípidos, proteínas, esas moléculas que habíamos visto en las clases anteriores. Adicionalmente requerimos sales minerales, vitaminas, agua. ¿Por qué les estoy haciendo esto? Si ustedes se dan cuenta, yo tengo que recapitular y comenzar a integrar conceptos para que me comience a quedar muy claro y comienzo a repetir, pero comienzo a aprender. Resulta que hay la digestión extracelular. Entonces, la digestión que hacen las bacterias es extracelular. Ellas no tienen lisosomas como tienen, por ejemplo, las amebas. Una ameba fagocita una partícula o fagocita un organismo y en el interior de ese lisosoma, en esa vacuola, lo rodean una vacuola y con las enzimas del lisosoma lo pueden digerir. ¿Sí? Eso sería intracelular. Pero las bacterias, como no tienen lisosomas, ellas liberan el contenido enzimático del citosol al exterior. Es decir, ellas liberan enzimas que van a degradar esa materia orgánica en elementos sencillos y asimilables. Después de que se ha degradado esta materia orgánica, ellas lo pueden absorber aprovechando la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. Aquí tenemos una bacteria y la mayor parte de bacterias ellos producen esa cápsula. Esa cápsula les permite protegerse de la fagocitosis de los macrófagos. Entonces resulta que las bacterias anaerobias degradan en el citosol la glucosa a través del proceso que se llama glucólisis. Es decir, si a ella le interesa tener carbohidratos, a ella no le interesa CO2, sino una molécula energética va a ser la glucosa. Entonces, al igual que nosotros hacemos glucólisis, las bacterias también hacen glucólisis. Entonces, si recuerdan, cogen una molécula de glucosa y en presencia de una enzima, entonces se va a degradar a 2 moléculas de ácido pirúvico. Como son organismos tan simples y tan pequeños, se considera que esas 2 moléculas de ATP que se producen son suficientes para su proceso metabólico.
Hay otra cosa que hay que tener en cuenta con las bacterias que Carmen me hacía caer en cuenta. Como ellas se reproducen tan rápidamente, ellas se reproducen cada 20 minutos. Ellas son más eficientes para aprovechar los sustratos que nosotros. Por esa razón, las bacterias ocupan un papel muy importante en el ciclo de reciclaje de nutrientes, debido a esa ventaja que tienen. Las bacterias aerobias, aparte de utilizar la glucólisis, también utilizan una cadena oxidativa asociada al plasmalema bacteriano. Y como donadores de electrones, pueden utilizar compuestos orgánicos o pueden utilizar compuestos inorgánicos. Entonces, esos donadores de electrones orgánicos les da el nombre de organismos organotrófos y se utiliza como donadores de electrones compuestos inorgánicos, entonces se llaman organismos litótrofos. Entonces la quimosíntesis, si ustedes comienzan a asociar, tiene que ver con estos organismos litótrofos. Entonces, ¿qué tipo de donadores de electrones tenemos? Entonces, por ejemplo, dentro de los orgánicos, la deshidrogenasa, la quinona y el citocromo. Tipos de aparatos digestivos, entonces, en los invertebrados, ¿sí? Entonces, tenemos invertebrados como anélidos, moluscos y artrópodos, que vamos a utilizar como ejemplo. En los anélidos, ese sistema digestivo es un tubo con dos aperturas. Cuando nosotros comenzamos a mirar sistemas digestivos de organismos, comenzamos a ver la evolución de esos sistemas digestivos. Y los sistemas digestivos se van volviendo cada vez más complejos de acuerdo a la forma de alimentación de los organismos. Entonces la bacteria no necesita porque ella solamente secreta las enzimas, pero veamos los anélidos. Entonces ese sistema digestivo, ese tubo está constituido por una boca que termina en el ano. Luego tenemos una faringe musculosa, tenemos el buche donde se almacena el alimento, tenemos la molleja y en esas mollejas ustedes saben que los organismos meten fragmentos de roca, de material mineral para poder triturar el alimento. El intestino recorre toda la longitud de esa lombriz de tierra y finalmente termina en el ano. La digestión se considera prácticamente extracelular a lo largo del tubo, ¿sí? En ese sistema digestivo se tienen que degradar esos compuestos a materia simple y después ser absorbidos por la célula. En los moluscos, ese aparato digestivo está constituido de una boca, un esófago, un estómago, mira, y el intestino que termina en el ano, es un tubo. ¿Esos todavía no tienen glándulas? Los moluscos poseen una glándula que hace papel de hígado y de páncreas y se llama hepatopáncreas, que les ayuda en ese proceso digestivo. Por el otro lado, fíjese que tenemos otro tipo de moluscos muy simples, que son los lamelibranquios o bivalvos, allí están las ostras. Ellos tienen un tipo de nutrición primitivo, que es un sistema filtrador. Dejan entrar agua con partículas y captan las partículas. Por fagocitosis, captan las partículas y tenemos un tipo de digestión interna para un sistema tan simple. Los artrópodos, este es el grupo más diverso que encontramos y lo encontramos en diferentes ambientes, o sea, la diversidad va a producir una serie de cambios también a nivel de sistema digestivo. Entonces, por ejemplo, tenemos una cavidad bucal rodeada de apéndices para la captura e ingestión de alimento. Entonces tenemos áfidos, que ellos se alimentan de la savia de las plantas, o sea, ellos no necesitan un sistema muy complejo. Tenemos parásitos, piensen en las pulgas y en los piojos, ¿sí?
pero tenemos organismos depredadores también. Entonces todo esto toca tenerlo en cuenta porque nos va a producir un poco de cambio en el sistema digestivo. Además, entonces, ¿qué tenemos en ese sistema digestivo? Tenemos la faringe, tenemos el esófago con buche y molleja, y entonces voy a tener buche y molleja, ¿a dónde? En animales que que sean parásitos, no. ¿Sí o no? O sea, eso es importante. ¿Sí? El intestino medio ya segrega enzimas digestivas. Posteriormente, mira, tenemos el intestino posterior con el ano. Allí ya tenemos diversas glándulas que segregan las diferentes enzimas digestivas que va a requerir de acuerdo al hábito alimenticio que tenga el insecto. Y entonces comenzamos a encontrar, de acuerdo al hábito, que van a variar las partes bucales. Entonces, uno, cuando quiere saber cómo se alimenta un insecto, uno mira en un estéreo qué tipo de parte bucal tiene y uno ya puede decir si es filtrador, si es depredador, etcétera, etcétera. Luego tenemos el aparato digestivo de los vertebrados. Entonces, este aparato digestivo está dividido en la cavidad bucal, la faringe, el esófago, el estómago y el intestino. Entonces sabemos cuáles son los vertebrados. Entonces, ahí no, veamos un ejemplo en los peces. Entonces ellos se alimentan de diferente manera. Entonces hay carnívoros, hay herbívoros y filtradores. Entonces todo esto requiere adaptaciones en el sistema digestivo. Su tubo digestivo se inicia con una boca. No hay glándulas salivares, la lengua es pequeña y se encuentra en el suelo de la boca. En la faringe se presentan unas hendiduras que están en comunicación con las branquias. En las branquias entran agua y allí se pueden retener partículas para la alimentación. Se continúa con el esófago, que es corto. Luego llegamos al estómago, que termina en la válvula pilórica. Y allí donde se secretan enzimas, tenemos la presencia de un hígado y de un páncreas. Y termina en el ano. En algunos peces vamos a encontrar la vejiga natatoria, que es una vesícula llena de gas con la cual el pez puede controlar el proceso de flotación. En los anfibios tenemos carnívoros, depredadores, casi todos se alimentan de insectos, lombrices y arañas, ¿sí? Poseen una boca ancha provista de una lengua que pueden extraer para poder agarrar los bichitos estos. Tenemos glándulas salivares, poseen dientes en algunos para evitar el escape del alimento. El tubo digestivo es prácticamente un tubo. No encontramos esa diferenciación que vamos a encontrar en el estómago, en nosotros. Ese estómago es un tubo. No hay una diferenciación entre el intestino delgado y grueso y desemboca en una cloaca. Una cloaca significa que sistema digestivo, sistema excretor y sistema reproductor van a desembocar en el mismo sitio y sirven todos para lo mismo. Poseen hígado y páncreas como glándulas accesorias. En los anfibios generalmente los estados larvarios son herbívoros. Y por esa razón, entonces, si son herbívoros, la degradación de material vegetal demora más tiempo, entonces el sistema digestivo tiene que ser más largo. En los reptiles, la alimentación cambia, pueden alimentarse de granos, pueden ser carnívoros o pueden ser carroñeros. Entonces, las adaptaciones también se relacionan con esto. El tubo digestivo comienza con una dilatación en un pico córneo, por ejemplo en las tortugas que no tienen dientes. Los que consumen granos entonces presentan un buche, que es una dilatación del esófago que almacena temporalmente los granos. El estómago está dividido en dos partes, un estómago anterior que recibe el nombre de proventrículo y un estómago posterior que recibe el nombre de ventrículo. En el anterior se realiza la digestión química de los alimentos.
y en el posterior se tritura este alimento. Presentan una cloaca, también presentan hígado y páncreas. Aquí tenemos esos grandes depredadores como los cocodrilos, donde encontramos que esos dientes se implantan en un alvéolo, el aparato digestivo de los vertebrados. Entonces veamos las serpientes. Las glándulas salivales producen venenos en algunos, y estos venenos son inyectados a través de esos colmillos extraíbles. Poseen boca con mandíbula adaptada para la deglución de grandes presas. Entonces ustedes han visto en las películas que ellos pueden abrir la mandíbula. El alimento es triturado a nivel de cavidad estomacal y porciones terminales del esófago. Entonces mira, ahí tenemos ese sistema digestivo. Me comí en este tema, había otro tema que había que incluirlo, pero ustedes cuando lo van a tratar lo tienen que incluir. La endotermia, la ectotermia, ¿sí? Son conceptos que tienen que ver también con la cantidad de energía que requiere el organismo y con la frecuencia con que comemos. De pronto les doy una presentación, se las armo y se las pongo allí. En las aves, ellas no tienen dientes, sino un pico córneo adaptado a la alimentación. Como no tienen dientes y ellas comen granos e insectos, no pueden triturar el alimento. Por esa razón, entonces tenemos que lo almacenan el alimento en el buche, que es una expansión del esófago. En el estómago encontramos la molleja, donde, como uno puede fragmentar el alimento con los dientes, entonces van a meter unas piedritas para poder triturar el alimento. Luego tenemos, mira, el intestino, tenemos páncreas, tenemos glándula, y este sistema digestivo también termina en la misma cloaca. Entonces fíjense que si uno se va dando cuenta, cuando yo miro el hábito alimenticio, yo puedo ir haciendo una asociación con el tipo de sistema digestivo que tiene el organismo, con la longitud. Y eso es lo importante, porque no es lo importante que el niño sepa de memoria que tiene faringe, que tiene esófago, no, eso no tiene sentido. Ellos se les olvida a largo plazo. Yo el año pasado tuve la oportunidad de manejar el nivel séptimo. En el nivel séptimo se asocia en el currículo toda la parte del sistema digestivo en escala vegetal y escala animal. Y uno veía que lo más importante no es a largo plazo, que ellos sepan que tienen, sino de pronto la comparación. Entonces, al final, cuando terminamos de ver toda la unidad, yo les solicité era que bajaran gráficos, dibujos y los montaran en PowerPoint. Y creo que, ¿quién tiene cloaca? O sea, asociémoslo. Y comenzamos a hacer un cuadro comparativo en hojas de papel periódico, y creo que ahí se llega, porque a largo plazo se les olvida cuando es qué tiene o nombre las partes del sistema digestivo de reptiles. Lo que uno comúnmente hacía antes en las adolescencias era eso. Nombre, ¿quién tiene mollejas? Pregunta solamente cosas muy cerradas. Pero fíjate que si yo asocio el hábito alimenticio con la estructura, fisiología con función, a mí me parece la mejor manera de entender la biología es fisiología y función, por eso no se pueden disgregar. Sí. Ya que era donde uno estaba quedándose corto, porque a largo plazo, si uno les pregunta por lo menos al año siguiente, como son nombres, como son cosas memorísticas, ellos a largo plazo se les olvidan. Pero si ya por lo menos se viene asociado a una comparación, a que compare por lo menos aves con reptiles y peces, y que él pueda mirar cómo cambia o cómo evoluciona de uno al otro, creo que se logra un poco. Pero mire que el concepto clave es entender que la digestión es simplificar las moléculas. Y de acuerdo al nivel de complejidad de esa alimentación, tiene que adaptarse el sistema digestivo. Porque de pronto no hacemos muchas veces en la parte de fisiología, o sea, no hace parte, de pronto en el hombre sí no hace, cómo es que degrada a nivel de las glándulas salivales, para qué sirve, pero por lo menos en animal, uno no, en escala animal, de otros seres no hace énfasis.
En vegetal de pronto se hace énfasis de cómo es que captura el alimento y cómo se degrada la molécula como tal. Pero de pronto a nivel de currículo sí nos estábamos quedando corto de que era, si uno ve el tema es largo, entonces en la casada se bueno, practiquemos partes y si no, por lo menos diferentes estrategias didácticas se hacen, de que lo hagan modelos, de que lo pinten, de que, pero en sí, ¿qué le queda a él en esa parte de asociación y de comparación? Sí, el otro problema que tiene la biología en particular frente a otras ciencias es que se usan demasiadas palabras especiales. Es un vocabulario de la biología de cada uno de los grados es extensísimo. O sea, si yo me pongo a hacer un listado de glosario que se maneja o que debe, entre comillas, debe manejar el estudiante es enorme. Entonces no le queda más remedio sino buscar como conceptos integrados. Yo pensaba ahorita en esto y decía, no, pues un concepto integrador entre un nivel celular y un nivel de organismo es el metabolismo, catabolismo, todo lo que es síntesis, son como los conceptos que nuclean la cosa. Alrededor de eso uno ya empieza a hablar del detalle, porque puede resultar hasta agotador y hasta inútil. Claro. Hasta inútil. Y si se da cuenta, no se necesitan tantos conceptos, porque el esófago es un buche agrandado. La molleja es una parte del estómago, una adaptación donde se le meten piedritas para poder facilitar la fragmentación del alimento y eso nos va facilitando los procesos. Y que están presentes porque no tienen dientes. Pero de pronto si nos estamos quedando solamente con enuncia, si uno mira y hace revisión, enuncia las partes, y no estábamos llegando a esa parte de integración fisiológica como tal, de asimilación, de comparación de por qué se alimenta determinados alimentos y este otro no, y cómo es que entra, no, o sea, uno de pronto no alcanza a profundizar en eso. Y por eso les digo que aquí me quedó faltando y lo pensé un momento, lo de ectotérmico, endotérmico, porque es parte de la fisiología, pero le termina uno de complementar y uno entiende cómo viven los organismos y cómo se adaptaron. Por otro lado, miremos los mamíferos. Entonces, los mamíferos se presentan labios para que puedan mamar la leche, ¿sí? Eso es una característica muy importante y es importante que los niños observen eso en los animales. Por otro lado, la longitud y complejidad del sistema digestivo tiene que ver con el tipo de alimentación que tiene. Los animales carnívoros tienen tubos digestivos cortos, porque la carne es más rápido de digerir. En cambio, los herbívoros tienen sistemas digestivos muy largos. Recuerde que las plantas están constituidas de celulosa y nosotros no degradamos la celulosa. Entonces eso toma mucho más tiempo porque tiene que ser realizado por simbiosis con otros organismos. Por otro lado, la dentadura. A través de la dentadura nosotros podemos decir en los mamíferos si es carnívoro, si es herbívoro o si es omnívoro. Entonces un animal que tenga caninos largos es carnívoro. El herbívoro, no necesita esos caninos, él no tiene que desgarrar. Pero el omnívoro, en cambio, sí, porque él come todo. Los mamíferos herbívoros, entonces ellos se alimentan de plantas y lo que les decía, entonces como no tienen las enzimas para degradar el primer producto, el componente más importante que tienen las plantas, entonces ellos tienen que solucionar su problema. Ese sistema digestivo lo dividen en compartimentos. Cuando yo estudiaba, yo me acuerdo que era pan, sabonete, librillo y cuajo. Hoy en día tiene otros nombres, ¿sí? Pero da lo mismo. Lo más importante es que en estos compartimentos encontramos microorganismos simbióticos que se encargan de hacer el trabajo que tendría que hacer el herbívoro, que es degradar esa celulosa. Y entonces, por esa razón, ese sistema digestivo es mucho más largo y está dividido. Mira, muchachos, mira, jóvenes, cosas que pueden hacer
de trabajos de aplicación, o sea, yo no le tengo que decir que se me aprenda porque es que es pan, sabonete, lebrillo y cuajo, pero lo importante es que entiendan morfología y función. Entonces, por ejemplo, esto le pueden poner a hacer a los niños, comparar los sistemas digestivos de un carnívoro, un herbívoro, y ahí pueden poner al omnívoro que somos nosotros, ¿sí? Cómo se relaciona su estructura con su función. Y entonces tenemos que ver esto, la carne se degrada más rápido, las proteínas, y mira, los herbívoros, y comenzamos a integrar biología celular con anatomía. En los organismos heterótrofos también funciona el tipo de alimento que consumimos, la forma de captura. Entonces hay organismos que absorben por difusión. Esa sí la tiene fácil porque él busca los nutrientes que ya están disueltos y dentro de estos tenemos protozoos y parásitos. No hacen ningún tipo de trabajo. Por endocitosis son aquellos organismos que consumen sustancias disueltas. Entonces dentro de esto tenemos los protozoos y las esponjas. Las esponjas no tienen sistema digestivo, tienen unas células, ¿sí?, que son los cuanocitos que se encargan de filtrar allí los alimentos. Tenemos filtradores, larvas e invertebrados. Entonces veíamos los lamelibranquios son filtradores. En el mar hay muchísimos organismos filtradores porque hay gran cantidad de fitoplancton y zooplancton. Entonces lo más ventajoso. Por otro lado, tenemos picador suctor, como los áfidos, ¿sí? Los parásitos, fluidos de animales y plantas. Entonces tenemos las sanguijuelas. Insectos, como los mosquitos chinches, ¿sí? Los que tienen mandíbulas y pico, entonces se alimentan de animales de gran tamaño, de frutas y semillas, la mayor parte son vertebrados. Y los depredadores, que ellos se han inventado las toxinas. Entonces dentro de esto tenemos las medusas, los escorpiones, las arañas y las serpientes, ¿sí? Recopilamos, hay una digestión intracelular que la llevan a cabo organismos heterótrofos muy simples, como los protozoos y las esponjas. Y aquí tienen que relacionarlo con fagocitosis, ¿sí? Y aquí juega un papel importante las vesículas y lisosomas, enzimas digestivas. Entonces toman el alimento directamente, lo engloban, lo transportan al interior de la célula, allí lo digieren, toman lo que sirve y lo que no sirve no, botan al exterior. Y la digestión extracelular, que la llevan a cabo los organismos más complejos, pero las bacterias también. Los hongos también hacen digestión extracelular. ¿Sí? Ellos secretan enzimas, degradan y después absorben. Esta se produce en una cavidad central del individuo que constituye el tubo digestivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en ese tubo digestivo? Vamos degradando el alimento, lo volvemos nutrientes simples y luego, por transportes a través de la membrana, lo absorbemos. La digestión puede ser de varios tipos, entonces hay digestión mecánica y digestión química. Mecánico tiene que ver con moler, fragmentar, hacer las partículas más pequeñas. Y esto se lleva a cabo, en nuestro caso, en la boca, que para eso nos sirven los dientes, pero esos movimientos peristálticos que tiene el estómago también nos ayuda a fragmentar este alimento. La digestión química, esto lo hacemos a través de las enzimas, y ahí vienen las enzimas a jugar un papel importante. Estas enzimas van a transformar las sustancias en compuestos más simples, de manera que puedan ser absorbidos por la célula. Y hay una digestión bacteriana, esa flora intestinal que tenemos también nos ayuda a hacer una digestión, y hay que nombrarla porque es que los niños siempre piensan que bacterias solamente es malo, y son bacterias esenciales
para nuestro metabolismo. Entonces esta digestión bacteriana ocurre en el intestino grueso. Ayuda a degradar otros productos, algunos alimentos que no han podido ser digeridos, pero además nos proporcionan vitaminas como la K y como vitaminas del complejo B. Entonces, organismos también esenciales. Pero también tenemos parásitos, claro está, ¿sí? ¿Cómo utilizar la internet? Hay una habilidad que requieren los estudiantes en este mundo que maneja tanta información. Mira, una propuesta, y cuando hay temas que no alcanzaron a desarrollar o que son muy ladrilludos, que no tiene sentido dárselos, mira que hay maneras de librarnos del trabajo. Entonces el aparato digestivo en rumiantes, descripción de la tarea, procedimiento, y yo comienzo a buscar unas páginas, pero yo haría un trabajo previo de enseñarles a hacer síntesis, porque el corta y pegue, eso sí es maluco. Le quita tiempo a uno y eso no sirve. Por esa otra estrategia es buscar preguntas que no sean tan evidentes y que me toque leer a mí todo el capítulo. Que es integrar conceptos o algo, eso no es tan. La digestión es el proceso mediante el cual los alimentos que nosotros consumimos los descomponemos en formas simples que puedan ser aprovechadas por nuestro organismo. Un nutriente es una sustancia que se encuentra en los alimentos y que puede ser utilizada. Entonces nosotros consumimos fibra, es celulosa, pero eso no es un nutriente. Es importante, pero no es nutriente porque el organismo no lo puede aprovechar. Hay nutrientes orgánicos que ya habíamos visto, que son los mismos compuestos orgánicos que habíamos visto, y dentro de estos tenemos carbohidratos, proteínas y lípidos. Y cuando se van a degradar, entonces vamos a tener que, por ejemplo, un triglicérido se va a separar en ácido graso maglícero. Algunos alimentos no requieren digestión, es decir, nosotros los consumimos y se absorben inmediatamente. Pero hay otros compuestos que tampoco requieren digestión. Por ejemplo, el alcohol. Nosotros lo consumimos y ese no se demora un segundo en ser absorbido. Dentro de esos compuestos que no requieren digestión, entonces tenemos las vitaminas, que nosotros las consumimos de las frutas, de las hortalizas, y el objetivo es absorberlas como tal, porque nuestro organismo las necesita como tal. Los minerales son iones que regulan las reacciones químicas y que son esenciales para el organismo, por ejemplo, calcio, potasio, hierro, fósforo, sodio, manganeso y yodo. Entonces, esos micronutrientes o macronutrientes, dependiendo de la cantidad, esenciales. Y el agua. El agua se utiliza y es importante para que se realicen todos los procesos metabólicos. Hay moléculas que no se digieren. Entonces, por ejemplo, la celulosa. Y ella no se digiere porque no tenemos bacterias asociadas a nuestro sistema digestivo para que no la puedan degradar. Pero tenemos algunos insectos como las termitas, ellas se nos comen la madera. Y ellas se pueden alimentar de madera porque tienen unas bacterias asociadas que degradan la celulosa. Resulta que la cultura tiene que ver también con esas adaptaciones para la digestión. Nosotros podemos alimentarnos de algas del sushi y no las podemos degradar. Pero en Nature hicieron un estudio y encontraron que los japoneses, que desde el siglo VIII están consumiendo algas, ellos sí tienen esa bacteria para poder degradar las algas. Entonces, cultura tiene que ver con relación con procesos digestivos. Hicieron un estudio del genoma de las bacterias y no lo encontraron en los norteamericanos, ¿sí? Pero mientras que en los japoneses sí encontraron esas bacterias, es que eso es un proceso, imagina desde el siglo VIII, estamos en el siglo XXI,
Función del sistema digestivo, entonces veámoslo. Entonces transforma el alimento para hacerlo disponible para la célula, produce varias sustancias químicas que degradan el alimento, filtra sustancias dañinas, nosotros en el estómago y con la saliva también logramos eliminar patógenos y la función es eliminar esos desechos sólidos, lo que no podemos aprovechar tiene que ser sacado del cuerpo. En nuestro cuerpo nosotros hacemos dos tipos de digestión, la digestión mecánica y la química. Entonces esa mecánica les decía que la hacemos en la boca y en el estómago. Y esa química la hacemos todo el resto del sistema digestivo a través de las enzimas, pero también esas bacterias asociadas a nuestro intestino grueso también están haciendo digestión química. ¿Qué procesos se realizan en el sistema digestivo? Entonces hay una ingestión, que es consumir el alimento. Hay un movimiento, que es el transporte del alimento desde la boca hasta el ano. Hay una digestión, que comienza en la boca y se va realizando hasta el intestino delgado, ¿cierto? En el intestino grueso pues se encarga de reabsorber algunos iones, algunos nutrientes eliminados por la descomposición de las bacterias, ¿sí? Absorción, entonces la transferencia de los nutrientes dirigidos y esa se realiza en el intestino delgado. Y por último tenemos la defecación, que es eliminar esas sustancias que no podemos digerir y esos desechos del cuerpo. Esos nutrientes nos aportan energía y materia y vamos a tener elementos químicos, iones, aminoácidos y moléculas simples. Durante ese proceso de digestión, entonces de lo que se trata es de coger estas moléculas complejas y por hidrólisis romper los enlaces y separarlos en compuestos simples. Los responsables del proceso digestivo son las enzimas digestivas y esa función es romper enlaces químicos. Función de las enzimas, entonces acelerar la actividad de una reacción química, reduciendo la energía de activación. Entonces mira, si no estuviera la enzima se requería toda esta cantidad de energía, pero cuando está la enzima se reduce la cantidad de energía que se requiere y además se acelera el proceso de degradación. Entonces aquí tenemos esas moléculas orgánicas y vemos que durante el proceso de digestión se va a separar en esas moléculas más simples. ¿Qué tipo de enzimas utilizamos? Entonces hay carbohidrasas y amilasas que van a degradar carbohidratos, proteasas que nos van a degradar proteínas y lipasas que nos van a degradar grasas a glicerol y ácidos grasos. Entonces en el sistema digestivo tenemos las partes que corresponden al sistema digestivo y además tenemos unas estructuras accesorias, como todos los sistemas digestivos. Entonces comienzan por una boca y terminan en un ano o por una cloaca. Y tiene de particular que presenta unos compartimentos especiales donde se realizan unas funciones particulares. Entonces tenemos las partes del sistema digestivo: cavidad oral, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Y tenemos unas estructuras accesorias que son la lengua, los dientes, las glándulas salivares, el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Accesorio, uno le da la idea de que como que no lo necesita uno, pero sin esas estructuras accesorias no habría digestión. El tubo digestivo entonces está formado histológicamente por 4 capas: la serosa, las capas musculares longitudinales y circulares, la submucosa y la mucosa. Tiene como función estas capas facilitar el movimiento del tubo digestivo. Las capas musculares van a producir ondas que se desplazan a través del intestino y permiten el movimiento del alimento. Y en determinados lugares ese sistema muscular se encarga de hacer unos anillos que son los esfínteres, que actúan como válvulas y van a controlar el transporte del alimento de un compartimento a otro.
El sistema digestivo, como decía anteriormente, está dividido en 4 capas: mucosa, submucosa, musculares y la serosa. La serosa viene a ser aquí en esta parte y la parte más interna viene en la otra. Esa membrana mucosa a su vez está constituido por 3 capas de tejidos. Tenemos la capa epitelial, la lámina propia. Entonces esa capa epitelial tiene como función proteger el sistema digestivo. Además participa en la absorción de nutrientes ya digeridos. En el epitelio mucoso entonces vamos a encontrar células escamosas estratificadas, mientras que el resto del estómago consiste de epitelio cilíndrico simple. Esto yo lo tengo que relacionar con el grado de roce mecánico que haya, ¿sí? Donde hay bastante roce, por ejemplo, cuando nosotros estamos masticando el alimento en la boca, hay bastante roce, allí yo tengo o necesito un epitelio estratificado. Pero donde el alimento no está en contacto con las paredes, pues no va a haber tanto desgaste y ya puedo tener un epitelio cilíndrico simple. Tenemos la segunda capa, la submucosa, que está formada de tejido conectivo. Por último tenemos la membrana serosa y la adventicia. Es la capa de tejido conectivo más externa. Entonces, cuando estamos tratando en la parte superior del sistema digestivo, recibe el nombre de adventicia. Y del diafragma para abajo recibe el nombre de serosa. Esta capa serosa me va a formar el peritoneo visceral. Cuando hablamos de peritoneo, entonces tenemos dos. Una capa exterior que va rodeando todas las cavidades, mira, y está en azul. Pero tenemos un peritoneo visceral que va rodeando cada uno de los órganos. El espacio entre ambas capas se llama la cavidad peritoneal. Y allí encontramos una pequeña cantidad de fluido. Un mesenterio es una parte del peritoneo a través del cual se comunican vasos sanguíneos, linfáticos y nerviosos. Peritonitis, que eso le interesa a los niños. Entonces, una inflamación del peritoneo que puede ser ocasionada por una infección y que puede distribuirse a los órganos adyacentes. Aquí sería importante trabajar un poquito sobre cuáles son los rasgos que dicen que hay peritonitis. Porque eso es una situación de cuidado que si no se controla a tiempo eso ocasiona la muerte. Hay una alta mortalidad por esto. Entonces comencemos con las partes del sistema digestivo. Entonces tenemos la boca, que tiene como función la digestión mecánica y es realizado por los dientes y por los músculos. Allí en la boca ya tengo una primera digestión química que es realizado por las glándulas salivares. El pH de esa saliva es alrededor de 7.4. Y hay otra cosa que es muy importante en la boca, que es el sentido del gusto. Nosotros comemos si algo nos sabe rico, si no, no sabe. En la boca se produce la saliva, que tiene como función degradar el almidón. También allí hay anticuerpos y tiene como función también humedecer el alimento. Allá tenemos la epiglotis, que evita que el alimento entre a la tráquea. Veamos los dientes, es tema también que es fundamental. Entonces el diente está constituido de dos partes, la corona y la raíz. La raíz es esa parte que queda en el interior en la encía y la corona es lo que tenemos visible. La mayor parte de los dientes tienen una cubierta que es la dentina. Entonces la dentina de la raíz adicionalmente tiene una capa de cemento que ayuda a anclar al diente al ligamento. En la corona entonces tenemos una capa protectora de esmalte. Este esmalte está constituido de fosfato de calcio, carbonato de calcio y es mucho más duro que la dentina. Lo que conocemos como pulpa es el tejido conectivo que termina de rellenar la cavidad del diente. Allí en esta cavidad vamos a encontrar nervios, vasos sanguíneos y linfáticos. Nosotros tenemos dos clases de dientes, los dientes que llamamos
de leche, que son deciduos, y los dientes permanentes. Esos dientes se dividen en incisivos, caninos, premolares y molares. A nosotros nos llaman heterodontos porque tenemos diferentes tipos de dientes, heteros diferentes. Y nos llamas también difiodontos porque tenemos solamente 2 juegos de dientes. Tenemos aquí en esta grafiquita los diferentes tipos de diente y edad en la que salen aproximadamente los diferentes tipos. Y yo le digo, el objetivo es asustar. Sí, porque es que si ustedes no asustan, ellos no le creen a uno. Entonces hablemos de la carie dental. Esa comienza con una mancha opaca blanca en la superficie del diente. Esta mancha nos está indicando que los ácidos bacterianos han degradado el esmalte dental. Si continúa la erosión de este esmalte y se continúa con la dentina, terminamos que resulta en la cavidad del diente. Y eso puede terminar en un dolor de muela, que es lo que más se conoce. Y en la pérdida. La incidencia de las caries, que desarrollen un ejercicio para el aula, cómo prevenir la caries. Discutir sobre las causas y el impacto de la caries en la salud y en la calidad de vida. ¿Y cómo se imaginan ustedes que sería el impacto de la caries durante la Edad Media o entre grupos indígenas? Yo cuando veo las películas de la Edad Media, yo me imagino a qué olerían la gente, cómo serían los dientes y la boca. ¿Qué hay? Continuamos con la discusión. ¿Y qué hay con el problema de la placa dental y la gingivitis? ¿Cómo se puede prevenir la caries, la placa dental y la gingivitis? ¿Cómo se sentiría usted si sus dientes naturales tuvieran que ser reemplazados por unos artificiales? Hay que ponerlos en contexto para que ellos entiendan. Entonces en la boca tenemos que los dientes tienen como función cortar, triturar y presionar el alimento. Entonces tenemos que las glándulas salivares son parótidas, submaxilares, sublinguales. En esto no hay necesidad de tenernos, ¿cierto? Tenemos la lengua, un órgano accesorio que es importante para la digestión porque nos ayuda a mezclar y a enrollar el alimento en una masa para formar el bolo alimenticio. Además, nos ayuda a empujar el bolo alimenticio hacia la faringe y el esófago. En esta membrana dorsal de la boca tenemos las papilas y nos ayudan a saborear el alimento. Podemos comprobar la aplicación del gusto. Entonces, en copitos de algodón, coger soluciones de sacarosa, vinagre, solución salina, sulfato de quinina dice ahí, pero yo puedo coger boldo, esos purgantes para el hígado que son tan amargos. ¿Sí? Y ponerle allí, ¿cierto? Y ponerlos a hacer la práctica. Hay que tener en cuenta que siempre tienen que lavar la lengua entre sabor y sabor, ¿sí? Secarla y para repetir los procedimientos. Entonces, miren, conseguí el esquemita de la lengua y hay una serie de preguntas. Después de eso, haga una síntesis y una discusión de resultados, recapitule y consolide los conceptos y les coloqué una presentación del gusto y el olfato que sabía que no nos íbamos a tocar, que la encontré en internet. Entonces la pueden mirar porque ya está ya colgada, ¿sí? Luego tenemos las glándulas salivares, ¿sí? Tenemos las parótidas, submandibular. Esas no nos detenemos, ¿cierto? Importante que, por ejemplo, las glándulas parótidas son las más importantes, ¿sí? Las que secretan la mayor cantidad de amilasa salivar o tialina, ¿sí? La digestión del almidón nosotros la hacemos en la boca. Con esa amilasa que alcanza a quedar en el bolo alimenticio, esa se termina de digerir hasta cuando llega al estómago. Pero esa amilasa logra quedar activa por unos segundos. Ya cuando entra en contacto con los ácidos del estómago ya no funciona. Entonces, si queremos maximizar ese proceso, es decir, nos toca masticar muy bien. Esa es la razón de que nos dicen que hay que masticar bien.
La amilasa entonces digiere esos carbohidratos, es una enzima hidrolasa, recuerda el proceso de hidrólisis, y entonces ahí tenemos un esquemita, cómo se controla la secreción de la saliva, ¿sí? Entonces cuando hay comida en la boca, mira, y ustedes lo pueden ir comprobando ahí, hay un estímulo de los receptores táctiles y de sabor. Luego viene un estímulo de las neuronas aferentes que van a estimular el centro de salivación. Y esto va a estimular las neuronas parasimpáticas y entonces aumenta la secreción de la saliva. Eso es una respuesta reflejo. Entonces, viendo una comida deliciosa, oliendo limón, etcétera, y entonces, fíjate que en la práctica yo puedo ir afianzando esos conceptos. Tenemos la composición de la saliva y cuál es esa función que cumplen. El 99% de la saliva es agua y el 1% son solutos. Entonces yo puedo poner a los estudiantes para verificar que si tiene solutos, que echen saliva sobre un vidrio, lo pongan secar al sol y vamos a observar que allí quedaron los solutos que tienen la saliva. Y se le aprendieron que tiene agua y solutos. Para eso era el pan, para el proceso de deglución. Entonces cuando el alimento es deglutido, él sale de la cavidad oral y entra a la faringe. La faringe es solamente un paso para el alimento. El paladar blando del fondo de la boca cierra la nasofaringe durante la deglución y la epiglotis tiene como función cerrar el sistema respiratorio. Es decir, cuando nosotros estamos comiendo no estamos respirando. Ya llegó el alimento al esófago. Ese esófago es un tubo muscular de casi 25 centímetros de largo. Comunica la boca con el estómago. Él se contrae, mira, lo tenemos acá, y va empujando el bolo alimenticio hacia el estómago en un movimiento que se llama la peristalsis. El alimento requiere entre 4 y 8 segundos para pasar del esófago hacia el estómago. Sus paredes presentan músculo liso. Cuando hay músculo liso, entonces yo sé que permite contracción y ese es involuntario. O sea, allí no puede haber músculo esquelético porque yo tendría que darle la orden de que se contrayera. Entonces este proceso de peristalsis me va empujando el bolo alimenticio lentamente desde el esófago hacia el estómago. En la boca del estómago hay un esfínter cardíaco, un anillo semejante a una válvula que cuando se relaja se abre ese esfínter y permite el paso del alimento. Resulta que si no cierra bien esa válvula hay un reflujo de ácido hacia el esófago y eso es lo que provoca la gastritis. Yo antes no escuchaba que las personas sufrieran de reflujo gástrico y es una falla en la válvula de cierre. ¿Cómo ocurre esa peristalsis en el esófago? Entonces ahí tenemos un esquema donde se va contrayendo el esófago a través de contracciones del músculo liso y va esta onda de contracción que se produce, permite que se transporte ese bolo alimenticio y no llegue al estómago. Entonces, en el estómago se han dividido en varias partes, entonces el fundus, el cuerpo, el antro, el píloro, ¿sí? Y tenemos aquí la válvula que es el cardias. Tenemos las células parietales que nos van a producir ácido clorhídrico y células principales que nos producen pepsinógeno. Aquí en esta parte tenemos las glándulas mucosas que van a producir esa sustancia mucosa que tiene como función proteger al estómago y evitar la degradación por el ácido clorhídrico que tiene pH 2. Nosotros nos podemos dar cuenta qué tan letal es cuando tenemos esa gastritis, ¿sí? Porque eso prácticamente quema. Entonces la comida permanece en el estómago entre 3 y 4 horas.
A los pocos minutos que llega el bolo alimenticio al estómago, se inician los procesos de contracción que mezclan el alimento con los jugos gástricos. Esos minutos que quedan es los que yo les digo que hasta ahí se sigue funcionando la amilasa salivar. Ya cuando se mezcla con los jugos gástricos, se inactiva la amilasa. El alimento, cuando se mezcla con el jugo gástrico, recibe el nombre de quimo. Con el tiempo, estas ondas peristálticas van aumentando en intensidad y en frecuencia. El esfínter pilórico, que es el que tenemos aquí, que va a limitar con el intestino delgado, permite que solo una pequeña cantidad de quimo entre al duodeno. Si pasa una cantidad muy grande, este es devuelto de nuevo hacia el estómago. ¿Qué células gástricas tenemos? Entonces tenemos células que secretan moco, esa sustancia que nos va a proteger el estómago. Tenemos células parietales que van a secretar HCl y un factor intrínseco que va a activar el pepsinógeno apepsina. Además tenemos células simógenas principales que ellas producen lipasa gástrica. Esta lipasa es la encargada de inactivar el pepsinógeno. Tenemos adicionalmente unas células enteroendocrinas que secretan la gastrina estomacal y la gastrina intestinal. Entonces ahí tenemos un resumen. Entonces hay unas enzimas digestivas. Entonces tenemos un sustrato, entonces tenemos grasas, almidón, proteína y grasa, que eso es lo que nosotros consumimos. Recuerden que lo que no hay necesidad de degradarlo, eso no entra en juego. Tenemos unas enzimas y tenemos cuáles van a ser los productos. Entonces con la lipasa gástrica, entonces vamos a tener grasa emulsionada. Una emulsión consiste en que las grasas se hacen en bolitas pequeñas rodeadas de agua. Esa emulsión de las grasas facilita la digestión. Tenemos la amilasa salivar, pero que ya les decía que es activa unos pequeños, un pocos segundos y después se inactiva y nos va a producir maltosa. Luego tenemos la pepsina y la gastrina que nos van a producir péptidos. ¿Sí? Esa proteína va a ser descompuesta a péptidos. Pero esta gastrina trabaja en el control de esfínteres, o sea, ella es la que avisa que hay que relajar o que hay que contraer. Y tenemos las lipasas que nos van a degradar en ácidos grasos y en glicerol. Entonces eso es lo mismo que estábamos viendo, ¿sí? Entonces tenemos el estómago que libera unos jugos gástricos y esas células del estómago son los encargados de producir esas sustancias que veíamos anteriormente. Es para indicarle que resulta que esa movilidad gástrica viene controlado por el sistema nervioso. Entonces tenemos unos plexos que son estas áreas. Yo pensé que ahí iba a alcanzar a ver, ¿sí? Esas regiones nerviosas que se llaman plexos, que son inervaciones nerviosas, son los encargados de controlar. Allá, mira. Entonces tenemos el plexo mentérico y el plexo submucoso, que tiene como función controlar las diferentes actividades motoras y secretoras del sistema digestivo. Adicionalmente hay un reflejo cefálico, entonces la fase de secreción gástrica puede estar afectada por el olfato, la visión y el oído. Iba a traerles una naranja o un limón, porque yo hubiera cortado un limón, a ustedes se les hace la boca agua. Y compruebo el reflejo cefálico, ¿sí? Estos receptores envían impulsos a la corteza cerebral y al centro de la alimentación del hipotálamo, que envían impulsos a la médula. La médula activa la estimulación parasimpática de las glándulas y las secreciones gástricas pueden incrementarse antes de que el alimento llegue al estómago. Hay otro reflejo, el reflejo gástrico. Teníamos el cefálico, ahora tenemos el gástrico. Cuando el alimento llega al estómago, hay una distensión muscular. Esto estimula los receptores de estiramiento. Recuerda que ahí hay un plexo y hay unos nervios, entonces esto estimula y provoca un patrón reflejo a través del nervio vago.
Esto envía señales parasimpáticas a las glándulas gástricas y provoca la secreción de sustancias en el estómago. La presencia de proteínas, alcohol o café también estimula la liberación de gastrina. Esta gastrina viaja a través del torrente sanguíneo y estimula la liberación de jugos gástricos y la motilidad gástrica. Por eso recuerda que uno toma tinto después de la comida. ¿Sí? Hay cosas que son culturales que uno hace y uno después mira y uno entiende, ¿pero por qué? Los altos niveles de HCl en el estómago inhiben en el estómago la liberación de gastrina. Hay otro reflejo intestinal, entonces cuando se extiende el duodeno, la presencia de proteínas parecen ser factores que estimulan la liberación de gastrina en el intestino. Esto hace que se libere mayor cantidad que haya mayor secreción gástrica, causa la contracción del cardias, la relajación del píloro y el incremento en el movimiento estomacal. Todos estos procesos facilitan el vaciado gástrico. El movimiento del estómago presenta dos componentes básicos: el reflejo peristáltico, que es regulado por el paso del bolo alimenticio, y por los ciclos de actividad motora o el vaciado gástrico. A medida que se va yendo alimento hacia el intestino, entonces estos ciclos se repiten cada 75 a 90 minutos. Son trenes de ondas que se van propagando desde el estómago hasta el final del intestino delgado, que es el ileón. Van a ser vertidas al duodeno lentamente, o sea, tienen una velocidad de vertimiento, nos van a mandar toda la cantidad de grasa que tengamos en el estómago. ¿Por qué? Porque ellas deben ser emulsionadas por los ácidos biliares, es decir, para que trabaje tiene que ser de a poquito. Este vertido de ácido al intestino se realiza a una velocidad adecuada porque este ácido debe ser neutralizado en el intestino delgado. Si mandaran toda la cantidad de ácido que tenemos en el estómago, eso provocaría problemas con la mucosa del duodeno. Cuando el pH es ácido, entonces se reducen las contracciones gástricas, se libera secretina, la hormona que reduce el vaciado gástrico. Entonces, si hay demasiado HCl, a través de la secretina le decimos cierre allá. La presencia de grasas en el duodeno, por otro lado, reduce el vaciado gástrico. Por esa razón, cuando uno consume comidas con mucha grasa, la digestión va a demorarse mucho más. Las soluciones hipertónicas, las soluciones saladas, la comida salada, que tienen alto potencial osmótico, también van a reducir el vaciado gástrico. Una comida salada me va a aumentar el potencial osmótico y me va a provocar la deshidratación de las células del duodeno. Por eso ese aumento de potencial osmótico también debe ser controlado. Órganos accesorios son esos órganos que no pertenecen al tracto digestivo pero ayudan a la digestión. Ahí debe seguir. Producen o almacenan enzimas que ayudan a la digestión, eso ya la puede pasar. El hígado es un órgano vital, por eso entienden que uno sin hígado no sobrevive. Entonces, es la glándula más grande del cuerpo, almacena vitaminas, almacena azúcares y glicógeno, produce bilis, secreta bilis, limpia la sangre. El hígado remueve el exceso de nutrientes de la sangre. Las células de Kupffer en el hígado tienen la función de fagocitar virus, parásitos, bacterias que han logrado llegar después del proceso de digestión desde el intestino delgado hacia el hígado. Es el responsable del proceso de gluconeogénesis, el cual transforma glucógeno, grasa y proteínas en glucosa, es decir, todo lo que nosotros consumimos necesitamos 2000 calorías diarias. Todo lo que consumamos en exceso termina transformándose en grasa y tenemos las Michelin. El hígado sintetiza proteínas del plasma y las proteínas de la coagulación sanguínea, produce albúmina, que es necesaria para el crecimiento y la cicatrización de los tejidos. Se almacena cobre, hierro y ciertas vitaminas. Por esa razón es que nos dicen que cuando tenemos anemia, y los que saben de nutrición que por lo menos tenemos que consumir un día a la semana hígado por todo eso que posee.
se encarga de filtrar la sangre procedente del intestino, desintoxica la sangre de sustancias dañinas como el alcohol, los fármacos, las hormonas, los preservantes y algunos venenos. Por esa razón los alcohólicos, lo primero que les afecta es el hígado. Tiene una actividad hematológica en la vida embrionaria. En el hígado se fagocitan bacterias y células sanguíneas no funcionales, allí se activa la vitamina D. Es decir, no la conseguí mejor, pero si uno lograra conseguirse, ¿sí? Tenía en el hígado una fábrica esencial y un órgano fundamental. El consumo exagerado de alcohol. Entonces, lo primero que afecta es el hígado, entonces se puede producir la hepatitis alcohólica, que puede terminar en cirrosis o puede terminar en cáncer. Es el gran depurador del organismo y por esa razón es el órgano más importante que hay. Órganos accesorios, entonces tenemos la vesícula biliar que almacena la bilis, cuya función es emulsionar las grasas. Por otro lado tenemos el páncreas, otro órgano también muy importante que produce las enzimas que controlan el nivel de azúcar en sangre, como la insulina y el glucagón. En este jugo pancreático tenemos proteasas, lipasas, nucleasas, es decir, sin esas enzimas del páncreas nosotros no podemos hacer digestión. La bilis contiene sales, pigmentos, colesterol y fosfolípidos. Es un emulsionador y más no una enzima. Es importante explicar ese concepto de emulsión. Es decir, disuelve la grasa en gotas pequeñas en el contenido acuoso del intestino delgado y eso facilita su digestión. Luego tenemos el intestino delgado donde se lleva la mayor parte de la digestión y la absorción. Lleva el alimento no digerido al intestino y allí es donde van a desembocar el jugo pancreático. Y la mayor parte de la digestión ocurre allí, en el intestino delgado. Por esa razón se pueden hacer el bypass y le pueden quitar a uno el estómago. Ese no necesita tanto. En cambio, el intestino delgado no lo puede quitar, ¿sí? Allí se utiliza entre 3 y 5 horas para hacer el proceso digestivo. La mucosa secreta varias enzimas que actúan sobre el alimento. En el intestino se absorben los nutrientes productos de la digestión. Estos nutrientes logran atravesar la mucosa, van al torrente sanguíneo y de allí se distribuyen a todas las células que se necesitan. Se divide en duodeno, yeyuno y ileón. Y entonces si uno mira la histología, mira, ese epitelio presenta gran cantidad de prolongaciones y eso aumenta la superficie específica. Y estas prolongaciones a su vez presentan más prolongaciones. Y eso facilita el proceso de absorción de nutrientes. Es decir, tenemos en el epitelio, tenemos los villi, y estos villi se van a presentar prolongaciones que se llaman los microvilli. Entonces la peristalsis es un movimiento propulsivo mucho más débil que en el esófago y que en el estómago. Y él tiene como función mover ese quimo a lo largo del intestino, y ahí tenemos una animación. En ese duodeno, entonces se secretan una serie de enzimas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el sustrato sobre el cual actúan las enzimas y tenemos el producto. A la final, durante la digestión, vamos a tener monosacáridos como productos, aminoácidos, bases nitrogenadas, azúcares y fosfatos, ácidos grasos y glicerol. Y esto lo vamos a absorber y es lo que vamos a utilizar para los diferentes procesos. Para que uno pueda entender los procesos de absorción, aquí vuelve a jugar el transporte a través de la membrana. Entonces, por ejemplo, después de que se han absorbido iones y moléculas, entonces el agua entra por ósmosis. Porque en estas células aumenta la presión osmótica. Y debido a ese gradiente de presión, entonces yo tengo mayor presión osmótica aquí y menor presión osmótica aquí. Y entonces el agua entra por osmosis. Ahí sí se leen, yo les coloqué qué tipo de transporte se daba, ¿sí? Resulta que la absorción de glucosa se realiza simultáneamente con el sodio. Entonces tenemos la misma proteína
tiene sitio de reconocimiento para la glucosa y para el sodio y ellas entran simultáneamente por transporte activo, es decir, para que sea permitido el transporte allí se está gastando ATP. Posteriormente, si se aumenta mucho la concentración de sodio, este es vuelto a sacar por la bomba de sodio-potasio.